Descubrí que mi esposa me engañó durante un taller de escritura en el verano, contraté a un investigador privado, reuní pruebas y desaparecí sin dejar rastro antes de que ella regresara. Antes que nada, hola, gente. Me voy a presentar rápidamente antes de sumergirme en la historia, porque sé que eso ayuda a dar contexto. Mi nombre es Ethan Collins, pero mis amigos me llaman Ek, solo Ek, nada de Eti ni cosas por el estilo. Si me llamas Eti, ya sé que no somos tan cercanos y probablemente, la conversación será algo incómoda. Pero bueno, vamos allá. Soy ingeniero eléctrico, aunque mi trabajo se centra más en desarrollar dispositivos útiles para el día a día. A veces bromeo diciendo que inventé un aparato que puede detectar si alguien está borracho a más de 12 metros de distancia. ¿Te imaginas eso conectado a los radares en las calles? Claro que es mentira, pero lo digo para evitar las preguntas tontas en las fiestas. En resumen, soy una persona práctica y directa. Mi paciencia para las tonterías o la falsedad es casi inexistente. Y, si me mientes, la situación solo empeora. Soy lo que podrías llamar un tipo sencillo. Me gustan las cosas directas y funcionales. Disfruto mucho de mi trabajo, que es desafiante pero gratificante. En mi tiempo libre, antes de casarme y tener hijos, solía navegar bastante. Pero, como todo en la vida, renuncié a eso por algo más grande, una familia. Con el tiempo, vendí mi barco, pero nunca me arrepentí. Siempre creí que la vida en familia compensaba cualquier sacrificio. He estado casado por 23 años con Melissa, profesora de literatura en la secundaria. Tenemos 2 hijos increíbles, la mayor, Grace, estudia en la Universidad de Chicago, y el menor, Ryan, está en el MIT. Mis hijos son mi mayor orgullo, inteligentes, enfocados y con valores sólidos. Ambos obtuvieron becas completas, así que tuvimos suerte en ese sentido. Vivimos en Carolina del Norte, en un área conocida como Research Triangle, famosa por sus universidades y empresas tecnológicas. Siempre he amado vivir aquí. No voy a extenderme hablando del barbecue o de las cervezas artesanales de la región, porque solo de pensarlo ya me da hambre. Nuestra casa es cómoda, nuestra rutina era tranquila y hasta hace poco, pensaba que nuestro matrimonio era sólido. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que las señales ya estaban ahí. Con el nido vacío, ya que Grace y Ryan estaban en la universidad, imaginé que Melissa y yo finalmente tendríamos tiempo para volver a ser una pareja. Era el momento que siempre había esperado, noches tranquilas juntos, cenas, pequeños viajes, redescubrir nuestra conexión. Pero la realidad fue otra. Poco después de que los niños se fueran, Melissa empezó a cambiar. Pequeñas cosas al principio, nuevos intereses, un comportamiento más distante. Pensé que estaba explorando su individualidad ahora que ya no tenía que cuidar a los niños. Era justo. Melissa siempre ha sido apasionada por la escritura. Como profesora de literatura, su sueño era publicar una gran novela. Siempre que podía, lo intentaba, pero su rutina nunca le permitió sumergirse por completo en ello. Durante los veranos, se dedicaba más a escribir, pero no conseguía más que historias enviadas a revistas literarias, casi siempre acompañadas de cartas de rechazo. Yo leía lo que escribía. Era bueno, pero nada revolucionario. Sabía que le encantaba formar parte de grupos de escritura, donde escritores locales se reunían para compartir y criticar sus trabajos. La escritura era una parte fundamental de ella, y yo siempre la apoyé en eso. Sin embargo, el último grupo al que pertenecía, el que marcaría el inicio de nuestra crisis, tenía algo diferente. No era solo un grupo de apoyo, parecía más una burbuja de adulación mutua. Yo me mantenía al margen, dándole espacio. Al final, era lo que ella necesitaba, y yo confiaba en ella. El grupo estaba compuesto por unas 10 personas, entre hombres y mujeres. Algunos eran interesantes y productivos, otros, bueno, no tanto. Respetaba a algunos, como Margot, una historiadora increíble, y encontraba a otros simplemente aburridos, como Bill, que siempre tenía un tono de superioridad. Pero lo que realmente me incomodaba era Frank. Desde el momento en que lo conocí, algo en él no me cuadraba. Había una familiaridad entre él y Melissa que me hacía desconfiar, incluso antes de saber cualquier cosa. Intentaba ignorar la incomodidad. Después de todo, después de 23 años de matrimonio, confiar en tu pareja es algo automático. Pero todo empezó a cambiar cuando escuché una conversación entre ella y Frank, durante uno de los encuentros del grupo, sobre un taller de escritura en Illinois. Ella parecía entusiasmada, pero no me comentó nada en ese momento. Y entonces, en marzo, algo en su comportamiento durante uno de esos encuentros reavivó una chispa de duda. Las bromas sobre intensidad emocional y relaciones ocultas como inspiración creativa, sumadas a las risitas que compartía con Frank, me dejaron inquieto. Al final, ¿quién en un matrimonio no sentiría un nudo en el pecho al ver a su pareja conectarse de forma tan íntima con otro hombre? Y lo que escuché semanas después, al interceptar una llamada suya, solidificó esas dudas. 6 semanas sin responsabilidades ni compromisos, fue lo que dijo por teléfono, en un tono que claramente no estaba dirigido a mí, sino a alguien mucho más cercano.
Cuando escuché a Melissa hablando por teléfono sobre 6 semanas sin responsabilidades ni compromisos, me quedé paralizado. Lo mencionó con tanto entusiasmo, como si estuviera ansiosa por escapar de la vida que construimos juntos. Algo dentro de mí sabía que eso no tenía que ver con la escritura, pero aún no estaba listo para confrontarla. Así que fui a la cocina, abrí la puerta de repente y vi cómo su expresión cambiaba en un instante. ¿Quién era en el teléfono?, pregunté, intentando sonar casual. Ah, era Margot, respondió sin dudar. Estábamos hablando sobre la escuela y los planes para el verano. Claro, pensé. Margot. Siempre ella. Pero algo no cuadraba. La forma en que Melissa colgó el teléfono tan rápido, como si la hubieran atrapado en el acto, solo alimentó mis sospechas. Quería cuestionarla más, pero sabía que, si presionaba demasiado, podría cerrarse aún más. Así que lo dejé pasar, pero mi mente no dejaba de trabajar. Esa noche, anunció que había sido aceptada en el taller de escritura en Illinois. Parecía emocionada, pero su energía no era el tipo de alegría que compartíamos en otras ocasiones a lo largo de los años. Era algo más, individualista, como si quisiera eso solo para ella. ¡Qué noticia increíble!, dije, intentando mostrar apoyo. Tal vez pueda tomarme unos días libres del trabajo para acompañarte. ¿Quién sabe? Podría asistir a algunas conferencias. Su reacción fue inmediata, una sonrisa forzada y un intento de desviar el tema. Ah, Ethan, eso sería tan aburrido para ti. Es todo tan académico, ¿sabes? Escritores debatiendo grandes ideas, mientras tú eres más práctico. Estoy segura de que te sentirías fuera de lugar. Intentó suavizar la negativa, pero su tono dejaba claro que mi presencia no era bienvenida. Eso dolió. Después de tantos años juntos, no era común que me apartara así. Insistí, pero cada vez que sugería la posibilidad de ir, encontraba una nueva excusa para desanimarme. Al final, decidió que debería hacer algo por mí mismo mientras ella estuviera fuera. Compré 2 boletos para ese viaje de pesca en Canadá del que siempre hablas con Ryan, dijo, con una sonrisa aparentemente genuina. Puedes llevar a Jaque, y yo estaré tranquila sabiendo que te divertirás mientras trabajo en el taller. Debería haberme alegrado por el gesto, pero eso parecía más una táctica para mantenerme lejos. A estas alturas, las sospechas estaban erosionando mi confianza. Necesitaba respuestas. Decidí actuar, pero no de la manera convencional. Si estaba ocultando algo, no lo descubriría solo hablando. Decidí contratar a un investigador privado. Un amigo me dio el contacto. Él también había enfrentado una traición en el pasado y sabía lo importante que era tener pruebas antes de tomar cualquier decisión drástica. El investigador, Mark, era discreto, profesional y tenía experiencia en casos como el mío. Le conté todo, desde las conversaciones que había escuchado hasta los comportamientos extraños de Melissa en los últimos meses. Aceptó el caso y comenzó a planear la vigilancia. El momento era perfecto. El taller sería en un campus universitario, lo que hacía más fácil monitorear los movimientos de Melissa y del grupo. Según Mark, los participantes se alojarían en dormitorios compartidos, comerían en comedores locales y pasarían buena parte del tiempo en bares y eventos sociales después de las sesiones de escritura. No sería difícil observar sin levantar sospechas. Mientras tanto, en casa, intentaba mantener las apariencias. Seguíamos cenando juntos, asistiendo a eventos e incluso tuvimos algunas noches agradables. Pero algo había cambiado en mí. Cada gesto de cariño parecía calculado de su parte, como si estuviera tratando de tranquilizarme hasta el día de la partida. Un día, mientras Melissa estaba en el jardín, revisé los registros de llamadas en nuestra cuenta telefónica. No era algo que soliera hacer, pero estaba decidido a encontrar algo. Fue entonces cuando lo vi. El número al que llamaba constantemente no era de Margot, como alegaba, sino de Frank. La traición aún no estaba confirmada, pero ese pedazo de información fue suficiente para acelerar mi plan. Mark comenzó su investigación tan pronto como Melissa partió hacia Illinois. Mientras Melissa estaba fuera, la dinámica en casa cambió por completo. Sin ella, la casa parecía vacía, pero, al mismo tiempo, su ausencia trajo una extraña sensación de claridad. Por primera vez en meses, podía pensar con calma, sin intentar disimular mi frustración o esconder mis sospechas. Mark me mantenía informado con frecuencia. No tardó mucho en confirmar mis sospechas. Desde el primer día, Melissa se había quitado el anillo antes de llegar al taller. Según el informe, se presentaba como recién divorciada a quienes preguntaban. Y entonces llegó la bomba. Melissa y Frank eran inseparables. Desde el momento en que llegaron al campus, parecían una pareja, intercambiando caricias en público y comportándose como 2 adolescentes enamorados. Mark logró capturar vídeos de ellos juntos, caminando de la mano, riendo y compartiendo momentos que, durante 23 años, deberían haber sido míos. Peor aún, descubrió que, por la noche, ambos usaban solo una de las habitaciones del dormitorio. El dolor que sentí al ver las fotos y vídeos fue indescriptible. No era solo el acto en sí, sino la descarada indiferencia con la que parecía vivir una segunda vida. Como alguien que juró amarte puede actuar así. ¿Cómo pasa esto sin que te des cuenta? Durante la segunda semana,
Mark consiguió algo aún más revelador, una grabación de vídeo a través de un dispositivo discreto. La calidad era sorprendentemente nítida. No era solo una traición emocional, ahora había pruebas concretas de que también me estaba traicionando físicamente. Y para colmo, Frank ni siquiera se molestaba en usar protección. Eso fue la gota que colmó el vaso. Ya no había dudas ni excusas posibles. Era el final. Mi decisión estaba tomada. Cuando ella regresara, yo ya no estaría allí. Decidir desaparecer antes del regreso de Melissa fue más fácil de lo que imaginé. No quería confrontaciones, disculpas ni discusiones interminables. Ella ya había tomado sus decisiones, y yo necesitaba tomar las mías. Así que comencé a planear. Llamé a mi jefe y le expliqué la situación en términos generales, omitiendo los detalles más personales. Afortunadamente, fue extremadamente comprensivo, y sabiendo de mi desempeño a lo largo de los años, organizó una transferencia a una de las oficinas de la empresa en Portland. Era un cambio radical, pero exactamente lo que necesitaba. Mientras Melissa disfrutaba de sus semanas de libertad creativa, yo estaba ocupado gestionando la logística de mi partida. Contraté una empresa de mudanzas para trasladar mis cosas a Maine, pero dejé claro que solo debían llevarse la mitad de los muebles. Decidí dejarle la casa a ella a cambio de no tener que pagar pensión alimenticia ni discutir las finanzas en el divorcio. Así, ella se quedaría con la propiedad, pero sin mi presencia. Además, acudí a un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Me sugirió actuar rápido y garantizar que Melissa no pudiera impugnar los términos, así que eliminé su nombre de todos mis bienes y transferí a su nombre los títulos financieros que ya le pertenecían. Se quedaría con su coche, pero tendría que asumir los costos del seguro. El abogado también se aseguró de que los papeles del divorcio le fueran entregados a Melissa en el momento más conveniente para mí, justo después de su regreso de Illinois, cuando yo ya estuviera lejos. Mientras me ocupaba de estos preparativos, también empecé a enfrentar algo más delicado. Mis hijos, Grace y Ryan aún no sabían nada. Dudaba en contarles, ya que quería hacerlo en persona. A pesar de eso, sabía que Melissa podría intentar usarlos para averiguar mi paradero o manipular la situación, así que mantuve la comunicación con ellos al mínimo hasta poder hablar cara a cara. Con el paso de las semanas y la fecha del regreso de Melissa acercándose, decidí darle un toque final a mi despedida. Le pedí a un amigo agente inmobiliario que me prestara un cartel de "Se vende" y lo coloqué frente a la casa. Melissa no sabía que ya había transferido la propiedad a su nombre. Para asegurarme de que sintiera el impacto, cambié las cerraduras de la casa y dejé una carpeta con todos los documentos del divorcio en el centro de la mesa del comedor. Dentro de la carpeta, además de los papeles legales, incluí algunas de las fotos y vídeos que Mark había capturado durante la vigilancia. Ella necesitaba saber que yo sabía todo. El toque final fue un mensaje. La noche antes de su llegada, le envié un correo electrónico con 3 imágenes. Una mostraba a ella y a Frank casi besándose en un evento del taller, sin su anillo de bodas. La segunda mostraba a ambos entrando juntos al dormitorio, tomados de la mano. Y la tercera era un fotograma del vídeo grabado en el dormitorio, donde su rostro era perfectamente reconocible. El mensaje era simple: divorcio. Te divorcio. Te divorcio. Envié el correo electrónico tarde en la noche, apagué mi celular y salí de la casa. Quería que viera las fotos antes de entrar en nuestra casa, o, mejor dicho, en su casa, ya que sería la única que viviría allí en adelante. Para mí, ese lugar, que alguna vez fue un hogar, ya no significaba nada. El acto de salir de la casa fue más difícil de lo que imaginé. No solo estaba dejando el lugar donde construimos nuestra familia, sino también una parte de lo que fue. Mientras conducía lejos, rumbo a Maine, me pregunté en qué momento Melissa se había perdido. ¿Cuál fue el instante exacto en que mi esposa, con quien compartí 23 años de recuerdos, decidió traicionarme? La carretera fue mi aliada. Conducir me ayudó a organizar mis pensamientos. Decidí no apresurarme para llegar a Maine. Tenía 2 días antes de comenzar en la nueva oficina, así que opté por hacer el recorrido con calma, deteniéndome en pequeños pueblos a lo largo del camino. Cada parada era un intento de reconectarme conmigo mismo, como si cada kilómetro me alejara del dolor y me acercara a algo nuevo. En la primera mañana del viaje, en un pequeño hotel junto a la carretera, encendí mi celular. Como esperaba, había docenas de mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de Melissa, alternando entre confusión, disculpas y acusaciones. No escuché todo de una vez. Era como recibir pequeños golpes con cada mensaje leído. Entre sus mensajes, algunos llamaron mi atención. Al principio, intentaba justificar: esto no es lo que parece, Ethan. Después, los mensajes se transformaron en acusaciones: fuiste cruel al dejarme así. Y, finalmente, llegaron los intentos desesperados: por favor, vuelve a casa, podemos resolver esto. Además, algunos amigos cercanos comenzaron a buscarme. Claramente, Melissa había contactado con ellos, pero estaban confundidos sobre lo que realmente había sucedido. Decidí no responder de inmediato.
Quería tiempo para procesar antes de explicárselo a todos. Sin embargo, los mensajes más difíciles de todos eran de Grace y Ryan. Ellos también estaban preocupados, y claramente, Melissa los había involucrado en la situación. Sabía que no podía evitar esa conversación por mucho tiempo, así que decidí que, tras llegar a Portland, haría un viaje separado para visitar a cada uno de ellos en persona. Mientras Melissa enfrentaba el impacto del divorcio, yo ya me estaba preparando para comenzar una nueva vida. En el fondo, sabía que había perdido una parte de mí en ese matrimonio, pero también sabía que seguir viviendo en medio de la traición sería peor. Necesitaba reconstruirme, y aunque el camino pareciera solitario, también era liberador. Aún tenía un largo camino por delante, tanto en la carretera como emocionalmente. Pero, por primera vez en meses, sentía que tenía el control de mi propia vida nuevamente. En los días que siguieron a mi partida, lentamente fui ajustando mis prioridades. Ya no había espacio para dudas ni arrepentimiento. Melissa tomó sus decisiones, y yo las mías. Ahora estaba decidido a construir una vida que reflejara quién era yo y quién quería ser de aquí en adelante. Llegué a Maine al tercer día de viaje, pero decidí posponer mi instalación definitiva. Antes de enfrentar la nueva rutina, necesitaba afrontar algo mucho más doloroso, contarle todo a Grace y Ryan. Sabía que estarían devastados, pero preferí que escucharan la verdad directamente de mí, cara a cara, en lugar de enterarse por su madre o a través de fragmentos mal explicados. Mi primera parada fue en Chicago, para ver a Grace. Ella ya me estaba esperando en su dormitorio cuando llegué, visiblemente nerviosa. Su preocupación era evidente, pero intenté calmarla llevándola a una cafetería tranquila cerca del campus. Papá, ¿qué está pasando? Mamá me llamó varias veces, llorando, diciendo que la dejaste y que pusiste un cartel de venta en nuestra casa. Sabía que esa conversación sería difícil, pero no podía ocultar la verdad. Grace, tu madre no ha sido honesta conmigo, empecé, intentando mantener un tono firme. En los últimos meses, tomó decisiones que traicionaron la confianza que construimos durante años. Grace me miraba, esperando que dijera más. Respiré hondo y le mostré algunas de las fotos que había enviado a Melissa. El silencio fue ensordecedor mientras las analizaba. Su expresión oscilaba entre el shock y la ira. Yo, no puedo creer esto. ¿Cómo pudo hacerlo? Murmuró Grace, con la voz quebrada. Pasé las horas siguientes explicando los detalles, intentando ser justo y cuidadoso, pero sin suavizar los hechos. Grace oscilaba entre la tristeza y la indignación. Ella destruyó nuestra familia, papá. ¿Cómo puedo confiar en ella ahora? Grace siempre ha sido la más emotiva de los dos, y sentí la profundidad del impacto que esto le estaba causando. Pero también me aseguré de reforzar algo importante. Grace, ella sigue siendo tu madre. La relación entre ustedes es algo que solo tú puedes decidir cómo manejar. No quiero que esto afecte lo que ustedes tienen, pero quiero que sepas la verdad para que tomes tus propias decisiones. Al final, Grace me abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. Me agradeció por ser honesto, pero dejó claro que necesitaba tiempo para procesarlo todo. Antes de irme, la invité a cenar con algunas de sus amigas, intentando aliviar el peso de la conversación. Grace aceptó, y la cena terminó siendo un momento ligero, algo que ambos necesitábamos. Al día siguiente, tomé la carretera hacia Boston, donde Ryan estudiaba en el. Mi hijo siempre ha sido más racional y reservado que Grace, pero sabía que la noticia lo afectaría profundamente, aunque no lo demostrara tan abiertamente. Cuando llegué al campus, Ryan me recibió con su típico apretón de manos firme, pero pude notar la tensión en su rostro. Entonces, ¿vas a decirme qué pasó? Preguntó directamente mientras caminábamos hacia un parque cercano. Conté la historia de forma similar a como lo hice con Grace, pero sabía que Ryan no se conformaría con detalles emocionales. Le mostré las fotos y relaté la cronología de los acontecimientos. Permaneció en silencio varios minutos, absorbiendo todo. ¿Y te engañó con ese tal Frank? Preguntó finalmente, sin ocultar la irritación. Sí, Ryan, fue con él. Ryan parecía más contenido que Grace, pero su decepción era palpable. No sé cómo podré mirarla ahora, dijo, apretando la mandíbula. Siempre la admiré como una persona ética, una profesora dedicada, y ahora descubro que es esto. Al igual que con Grace, intenté suavizar la situación. Ryan, no quiero que esto destruya la relación que tienen con ella. Tienen todo el derecho de estar enojados, pero recuerden que sigue siendo su madre. Y, al final, deben decidir cómo quieren seguir adelante con ella. Ryan asintió, pero sin mucho entusiasmo. La conversación continuó por varias horas, hasta que finalmente dijo algo que me sorprendió. Papá, estoy muy orgulloso de ti, por haber salido de esto de una manera digna. No sé si yo habría podido ser tan racional como tú. Esas palabras se quedaron conmigo el resto del día. Saber que mis hijos valoraban mis decisiones le dio un nuevo sentido a mi determinación de empezar de nuevo. Antes de irme, llevé a Ryan y a algunos de sus amigos a cenar, igual que hice con Grace. El ambiente fue más ligero y, al final de la noche, pude notar que Ryan estaba más tranquilo. Después de despedirme de ambos, volví a la carretera y finalmente llegué a Portland.
Mi nueva vida estaba a punto de comenzar. Mi primer día en la nueva oficina fue una mezcla de nervios y emoción. Fui recibido con los brazos abiertos por mis compañeros, quienes me mostraron la ciudad y, ese mismo día, me invitaron a una barbacoa en casa de mi nuevo jefe. Era extraño estar rodeado de tantas personas nuevas, pero, al mismo tiempo, sentí que allí podría reconstruir mi vida. Esa noche, después de la barbacoa, encendí mi celular nuevamente. Había más mensajes de Melissa. Ahora, su tono era diferente. Las disculpas eran más frecuentes, pero estaban mezcladas con acusaciones. Decía que la había abandonado y que eso era cruel. Escuché todos los mensajes con paciencia, pero estaba decidido, no habría retorno. Por otro lado, recibí mensajes alentadores de Grace y Ryan. Estaban manejando la situación de manera madura y me dejaron claro que apoyarían cualquier decisión que tomara. Sus amigos también enviaron mensajes, agradeciendo por las cenas y prometiendo cuidar de ello. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante, incluso después de todo, no estaba solo. Los primeros días en Portland fueron de adaptación, pero ya me sentía más ligero. Mi nueva rutina incluía explorar la ciudad, buscar una casa más pequeña y tal vez, volver a navegar. Sabía que el proceso de curación sería largo, pero, por primera vez en meses, sentía esperanza. La vida en Portland me trajo una tranquilidad que no sabía que necesitaba. Poco a poco, los recuerdos dolorosos comenzaron a dar paso a nuevos planes, nuevas experiencias y, sobre todo, a una nueva visión de quién era yo. Aunque el divorcio era inevitable, todavía quedaban muchos asuntos por resolver, tanto emocionalmente como en relación con Melissa. Mientras tanto, ella seguía intentando ponerse en contacto conmigo. Los mensajes evolucionaron, de disculpas y acusaciones a súplicas de reconciliación, y eventualmente, desesperación. No respondí de inmediato, pero sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar esa conversación de una vez por todas. Sin embargo, antes de eso, tenía algo más urgente que hacer, reorganizar mi vida y construir una base sólida para el futuro. Después de algunas semanas de trabajo, comencé a explorar el mercado inmobiliario local. No tenía prisa por comprar una casa, mi pequeño apartamento estaba funcionando perfectamente. Pero una idea comenzó a tomar forma, en lugar de buscar solo un lugar para vivir, ¿por qué no cumplir el sueño que siempre pospuse? Volver a navegar parecía más posible que nunca. Empecé a buscar barcos en buenas condiciones y pronto me encontré visitando los puertos de la región, conversando con marineros experimentados y redescubriendo la comunidad náutica. Al mismo tiempo, decidí que era hora de cerrar el ciclo con Melissa. El abogado ya había preparado todos los papeles, pero Melissa aún no los había firmado. Era hora de enfrentar la verdad y asegurarme de que todo se resolviera de manera definitiva. La llamé para programar un horario para hablar. Estaba llorando al teléfono, rogándome que reconsiderara. Pero yo sabía que no había vuelta atrás. Cuando finalmente ocurrió la llamada, Melissa estaba en una mezcla de ira y desesperación. Comenzó disculpándose, pero rápidamente cambió el tono. Ethan, cometí errores, pero no tenía que ser así. Me dejaste sin siquiera intentar arreglar las cosas. Melissa, destruiste nuestra confianza. Ya no hay nada que resolver. Todo lo que necesitaba era tu honestidad, y elegiste traicionarme. Comenzó a llorar nuevamente, pero entre lágrimas trató de justificar sus acciones. Estaba perdida, Ethan. No se trataba de ti. Era sobre mí, sobre encontrar mi inspiración de nuevo. Frank no significaba nada. Tuve que contenerme para no reír. Nada. Frank no significaba nada. Incluso después de ver las fotos, los vídeos y escuchar los audios grabados por Mark, seguía minimizando los hechos. Decidí terminar con aquello. Melissa, no quiero saber más de lo que ya sé. Tomaste tus decisiones, y yo estoy tomando las mías. Los papeles del divorcio están listos. Por favor, fírmalo y sigue con tu vida. Es lo que yo estoy intentando hacer. La línea quedó en silencio por un momento antes de que comenzara a suplicar. Por favor, Ethan. Por favor, no hagas esto. Tenemos hijos, una historia. Fue un error, pero podemos superarlo. No respondí de inmediato. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Melissa, te amé durante 23 años. Habría hecho cualquier cosa por ti, y lo hice. Pero elegiste a otra persona. Elegiste mentir. Y eso no es algo que se pueda superar. No para mí. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Fue la última conversación que tuvimos directamente. A partir de ese momento, toda comunicación sería mediada por nuestros abogados. El dolor de esa conversación fue intenso, pero también liberador. Finalmente sentí que había puesto un punto final a algo que me había estado consumiendo durante meses. Por primera vez, comencé a pensar seriamente en un futuro sin Melissa. Y, lo más importante, me di cuenta de que ese futuro no era tan aterrador como había imaginado. Mis hijos seguían siendo mi prioridad. Grace y Ryan se adaptaron a la idea del divorcio mejor de lo que esperaba. Todavía estaban dolidos con su madre, pero ambos mantuvieron contacto con ella. Eso me alivió. A pesar de todo, no quería que perdieran la relación con Melissa. Lo que ella hizo fue contra mí, no contra ellos.
Mientras Melissa lidiaba con las consecuencias del divorcio, yo me sumergí en la vida en Portland. El trabajo iba bien, y el equipo era acogedor. Además, comencé a formar parte de la comunidad local, asistiendo a mercados, bares y eventos culturales. Hice nuevos amigos, personas con quienes podía hablar sin cargar el peso de mi historia anterior. El punto culminante, sin embargo, fue encontrar el barco perfecto. No era grande ni lujoso, pero era exactamente lo que necesitaba. Pasé semanas restaurándolo, puliendo el casco, ajustando las velas y preparándolo para el mar. Cada día de trabajo en el barco era terapéutico. Sentía que no solo estaba reconstruyendo el barco, sino también partes de mí mismo. Cuando finalmente llevé el barco al mar, experimenté una libertad que no había sentido en mucho tiempo. El viento, el olor a sal, el vaivén de las olas, todo eso me devolvió a quien era antes de que todo esto sucediera. Finalmente estaba navegando hacia un nuevo comienzo. Al final, supe que Melissa y Frank se separaron poco tiempo después de nuestra conversación. Parece que él también enfrentó el mismo destino que ella, ya que su esposa pidió el divorcio en cuanto recibió las pruebas del caso. Ambos estaban ahora solos, sin publicaciones y sin las vidas que imaginaron construir. No sentí venganza ni satisfacción con eso, solo indiferencia. Tomaron sus decisiones, y ahora estaban viviendo las consecuencias. Mientras tanto, yo seguía navegando. No solo en las aguas de Maine, sino en mi propia vida. Mis hijos me visitaban con frecuencia, trayendo amigos y alegría a mi nuevo hogar. En el trabajo, gané el respeto y la amistad de mis colegas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La nueva rutina en Portland finalmente comenzó a estabilizarse. Las semanas se convertían en meses, y cada día se sentía como una pequeña victoria. Mis hijos, Grace y Ryan, seguían siendo una parte esencial de esta transición. Siempre que podían, venían a visitarme o me llamaban para contarme sobre sus vidas. Esas conexiones me daban un sentido de normalidad y pertenencia en medio de la tormenta emocional que aún estaba navegando. Por mucho que me estuviera adaptando bien, no podía ignorar que el divorcio seguía siendo una sombra que pendía sobre mí. Melissa finalmente firmó los papeles, después de semanas de procrastinación e intentos de reconciliación. Fue un alivio, pero también trajo un peso emocional que no esperaba. Por mucho que ella me hubiera traicionado, poner fin oficialmente a un matrimonio de 23 años era doloroso. No importa cuán seguro estés de tu decisión, decir adiós a tanto tiempo compartido nunca es fácil. Con la llegada del otoño, Portland comenzó a mostrar su belleza natural. Los árboles se teñían de colores vibrantes y el aire frío traía una sensación de renovación. Aproveché esta nueva etapa para explorar más la ciudad y sumergirme en actividades que siempre quise probar, pero nunca tuve tiempo. Bailes tradicionales en un granero local, eventos de poesía, cosas que nunca me habría imaginado haciendo. Sin embargo, eran precisamente estas nuevas experiencias las que me ayudaban a expandir mis horizontes y a reconectarme con el mundo que me rodeaba. El barco, al que ahora llamaba Horizonte Libre, se convirtió en mi refugio. Siempre que sentía el peso de la soledad o la sombra del pasado, tomaba el barco y salía al mar. A veces, iba solo, simplemente para reflexionar y disfrutar de la tranquilidad del océano. Otras veces, iba acompañado de nuevos amigos que hice en la comunidad náutica local. Personas sencillas, genuinas, que compartían el amor por el mar y entendían la necesidad de paz interior. Navegar me devolvió algo que pensé que había perdido, una sensación de control. No importaba lo que sucediera en mi vida personal, sabía que, en el mar, yo era el capitán. Yo trazaba el rumbo, ajustaba las velas y enfrentaba las tormentas a mi manera. Era una metáfora perfecta para mi propia travesía emocional. Mientras encontraba equilibrio en Portland, las noticias sobre Melissa seguían llegando. No porque las buscara, sino porque amigos en común o incluso mis hijos mencionaban lo que ella estaba haciendo. Había intentado retomar su puesto como profesora y, aparentemente, enfrentaba desafíos para recuperar la credibilidad perdida. El escándalo con Frank se había extendido entre sus colegas, y su reputación estaba lejos de ser lo que era antes. Por mucho que intentara no preocuparme, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque, a pesar de todo, ella fue una parte importante de mi vida. Alivio porque su caída me recordó que no era mi responsabilidad rescatarla. Frank, por otro lado, parecía haber desaparecido del mapa. Supe, a través de un amigo en común, que su exesposa lo había dejado sin nada. Lo irónico es que tanto él como Melissa terminaron sin publicaciones ni grandes logros en el mundo literario. Sus ambiciones artísticas, que sirvieron como justificación para tantas mentiras y traiciones, no los llevaron a ninguna parte. La interacción con mis hijos fue, sin duda, el mayor indicio de que mi vida estaba cambiando para mejor. Grace y Ryan visitaron Portland nuevamente durante el feriado de Acción de Gracias, trayendo a algunos amigos con ellos. Mi pequeña casa estaba llena, y el ambiente era animado y ligero. Fue revitalizante verlos reír y conectar con sus amigos, incluso en medio de nuestra nueva realidad familiar. Ese fin de semana, Grace me apartó para una conversación. «Papá, te ves tan diferente ahora.
No sé cómo explicarlo, pero parece que estás más vivo. Eso me impactó de una manera inesperada. Tenía razón. A pesar de las dificultades, realmente me sentía más presente y conectado conmigo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba viviendo para complacer a otra persona o para mantener una ilusión de estabilidad. Estaba viviendo para mí. Ryan también comentó algo similar antes de partir. Sé que esto fue difícil para ti, papá, pero creo que fue lo correcto. Mamá tomó sus decisiones, y tú tomaste las tuyas. Estoy orgulloso de cómo manejaste todo esto. Esas palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Saber que mis hijos me veían como alguien fuerte y resiliente me dio aún más motivación para seguir adelante. Unos meses después, con el invierno a las puertas, comencé a hacer planes para el futuro. Mi trabajo iba bien, y había construido una sólida red de apoyo en Portland. Aún así, sentía que faltaba algo. No en el sentido de romance o una nueva relación, eso era algo para lo que aún no estaba preparado. Pero sí algo que me desafiara y me emocionara de verdad. Fue entonces cuando decidí ofrecerme como voluntario para enseñar habilidades náuticas a jóvenes en un programa local. La idea de compartir mi amor por el mar con la próxima generación parecía el siguiente paso lógico. No solo me permitiría retribuir a la comunidad que me acogió, sino que también me daría un propósito renovado. Mientras Melissa y Frank seguían enfrentando las consecuencias de sus elecciones, mi vida se estaba transformando lentamente en algo que apenas podía haber imaginado. No era perfecta ni estaba libre de dificultades, pero era auténtica. Y para mí, eso ya era suficiente. Todavía había momentos de melancolía, especialmente en las noches más tranquilas. A veces surgían preguntas sobre el pasado, ¿qué podría haber sido diferente? ¿Cómo comenzó todo esto? Pero, al final, esas preguntas no importaban. Lo que importaba era el presente, y el presente se estaba formando de manera positiva. Poco a poco, comprendí que el divorcio no era solo el final de algo, sino también el comienzo de otra cosa. Algo que, aunque desconocido, estaba lleno de potencial. El invierno en Portland trajo desafíos que no enfrentaba desde hacía años. Acostumbrado al clima más templado de Carolina del Norte, lidiar con el frío intenso y las largas noches exigió un periodo de adaptación. Pero, al igual que todo lo que había ocurrido en los últimos meses, lo asumí como una oportunidad para crecer. Cambié el barco por los senderos nevados y pasé más tiempo explorando las montañas cercanas. Con cada día que pasaba, me sentía más conectado con mi nueva vida. Grace y Ryan seguían siendo un apoyo emocional fundamental. A pesar de la distancia, estábamos más unidos que nunca. Me llamaban regularmente para compartir sus logros académicos y pequeños detalles de su día a día. Grace, siempre más sensible, comenzó a mostrar un interés genuino en pasar más tiempo en Portland durante las vacaciones de verano. Ryan, con su enfoque más práctico, sugirió que consideráramos un viaje en familia, solo nosotros tres, para fortalecer aún más nuestros lazos. Era algo a tener en cuenta, y la idea me dio un renovado sentido de propósito. Mientras tanto, la noticia del divorcio comenzó a difundirse en nuestro antiguo círculo social. Algunos amigos en común, especialmente aquellos más cercanos a Melissa, comenzaron a contactarme para tratar de entender qué había sucedido. Al principio, me limité a decir que nos estábamos divorciando por diferencias irreconciliables. Sin embargo, cuando algunos intentaron minimizar las acciones de Melissa o incluso insinuaron que debía darle una segunda oportunidad, sentí la necesidad de ser honesto. Les envié el mismo paquete de fotos y documentos que había compartido con Grace y Ryan. Mi intención no era exponer a Melissa cruelmente, sino asegurarme de que mi versión de los hechos fuera escuchada y que entendieran por qué el matrimonio había terminado. Las reacciones fueron mixtas. Algunos quedaron impactados y me ofrecieron su apoyo de inmediato. Otros prefirieron evitar el tema, probablemente porque no sabían cómo manejar la verdad. De cualquier manera, fue un paso más para liberarme del pasado. Un día, mientras volvía a casa del trabajo, recibí un mensaje inesperado de Melissa. Llevaba semanas sin intentar contactarme directamente, así que imaginé que era algo urgente. Dudé, pero terminé abriendo el mensaje. Era breve, casi desesperado. Ethan, necesito hablar contigo, por favor. Ignoré el mensaje al principio. No quería reabrir heridas que ya estaban empezando a sanar. Sin embargo, unos días después, insistió con otro mensaje más detallado. Esta vez decía que necesitaba ayuda para lidiar con las consecuencias del divorcio y que se sentía perdida. Confieso que por un momento consideré responder, pero recordé cuánto había manipulado Melissa la narrativa en el pasado. Decidí mantener mi distancia. En lugar de involucrarme nuevamente, compartí la situación con Grace y Ryan. Ambos reaccionaron de forma similar, frustración por el intento de Melissa de arrastrarme de nuevo al drama y preocupación por mí. Papá, hiciste todo lo que podías. Ahora es su responsabilidad, dijo Ryan con firmeza. No dejes que te haga sentir culpable. No es tu culpa. Esas palabras me ayudaron a reforzar mi determinación. Melissa tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones por su cuenta. Ya no era su apoyo ni su refugio. Y, siendo honesto, ya no quería asumir ese rol.
Con el final del invierno, comencé a planificar el futuro con mayor claridad. La idea de enseñar habilidades náuticas se concretó, y en marzo empecé a trabajar con un grupo de jóvenes en un programa comunitario. La experiencia fue transformadora. Enseñar a adolescentes y jóvenes adultos a navegar no solo me reconectó con mi amor por el mar, sino que también me dio una nueva perspectiva sobre liderazgo y paciencia. Ver cómo esos jóvenes ganaban confianza en el barco y enfrentaban sus miedos fue gratificante de una manera que no esperaba. Paralelamente, mi relación con la comunidad de Portland seguía creciendo. Participaba en eventos locales, hacía nuevos amigos e incluso conocía personas interesantes. Aunque no estaba listo para una nueva relación, notaba que poco a poco volvía a abrirme al mundo. Y entonces llegó el momento que sabía que eventualmente sucedería. Melissa pidió que nos encontráramos en persona. Inicialmente, me negué. Pero, tras reflexionar y hablar con Grace y Ryan, decidí que tal vez era hora de cerrar ese ciclo de una vez por todas. Programé el encuentro en una cafetería pública, donde sabía que las emociones estarían más contenidas. Cuando Melissa llegó, parecía abatida. Sus ojos reflejaban un peso que nunca antes había visto en ella, y su postura denotaba arrepentimiento. Comenzó pidiendo disculpas, pero pronto cayó en un patrón familiar, justificaciones e intentos de transferir parte de la culpa a mí. Estaba perdida, Ethan. No sabía cómo lidiar con el vacío que sentí cuando los niños se fueron de casa. Fue un error terrible, pero nunca quise que terminara así. La escuché en silencio, sin interrumpirla. Cuando finalmente terminó, respiré hondo y fui honesto. Melissa, creo que realmente estás arrepentida. Y, por más que me haya dolido, no te guardo rencor. Pero lo que hiciste rompió algo que no se puede reparar. No es solo la traición, sino las mentiras, la manipulación y la decisión consciente de alejarme. Ella bajó la cabeza, pareciendo aceptar, por primera vez, que no había marcha atrás. Solo quería que las cosas fueran diferentes, dijo con lágrimas en los ojos. Yo también lo quería, pero ahora es tarde. Espero que encuentres lo que buscas, Melissa. Y espero que seas feliz, de verdad. Con eso, nos despedimos. Fue la última vez que nos vimos. Salí de esa cafetería con una mezcla de alivio y tristeza, pero, sobre todo, con la certeza de que el pasado finalmente estaba donde debía estar, atrás. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Melissa había sido una parte importante de mi vida, pero ahora era el momento de seguir adelante, completamente libre del peso de lo que ella representaba. Mi vida en Portland apenas comenzaba. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía prometedor. Tras el encuentro final con Melissa, sentí una claridad que no experimentaba hacía años. Era como si, finalmente, hubiera cerrado el último capítulo de un libro pesado y pudiera empezar un nuevo volumen con páginas en blanco. La tristeza seguía ahí, pero era más un recuerdo distante que un dolor inmediato. La sensación predominante era de alivio. Con la llegada de la primavera, Portland parecía más viva. El aire frío dio paso a brisas suaves, y los días más largos trajeron una energía renovada. Aproveché esta etapa para enfocarme aún más en lo que realmente importaba. Mi relación con Grace y Ryan, mi trabajo y mi pasión redescubierta por la navegación. Mis visitas al mar, antes solitarias, comenzaron a incluir más personas. Mis nuevos amigos en Portland tenían curiosidad por el horizonte libre, y muchos aceptaron mi invitación para navegar. Las tardes en el barco estaban llenas de conversaciones ligeras, risas y, para mi sorpresa, algunas reflexiones profundas. Era increíble cómo el océano tenía el poder de conectar a las personas y ofrecer un espacio para compartir miedos, sueños e historias. También empecé a acercarme más a la comunidad náutica local. Participé en regatas amateur, eventos benéficos para marineros e incluso me involucré en la organización de una feria náutica para recaudar fondos para proyectos comunitarios. La sensación de pertenencia era algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Grace y Ryan seguían siendo mi mayor orgullo. Ryan, siempre el práctico, estaba prosperando en el MIT, y sus proyectos de ingeniería ya llamaban la atención de empresas reconocidas. Grace, por su parte, comenzaba a explorar la idea de hacer una maestría en literatura. Me pareció irónico, considerando cuánto la literatura estuvo involucrada en la destrucción de mi matrimonio, pero apoyé completamente su decisión. Siempre me aseguré de que supiera que su pasión por la escritura no tenía nada que ver con las elecciones de su madre. Durante una visita familiar, Grace me sorprendió con una pregunta que no esperaba. «Papá, ¿piensas en volver a amar?». La pregunta me tomó por sorpresa. No era algo en lo que realmente hubiera pensado. Tras 23 años de matrimonio, la idea de empezar de nuevo con alguien parecía al mismo tiempo distante y aterradora. No lo sé, Grace. Por ahora, estoy enfocado en mí, en ustedes y en mi vida aquí en Portland. Creo que el amor, si tiene que llegar, aparecerá en el momento adecuado. Ella sonrió y asintió. Te lo mereces, papá. Sé que puede ser difícil, pero no dejes que el pasado cierre las puertas al futuro. Esas palabras se quedaron conmigo. No era una prioridad en ese momento, pero era reconfortante saber que mis hijos deseaban mi felicidad.
Por otro lado, las noticias sobre Melissa y Frank comenzaron a ser cada vez más escasas. Supe, a través de amigos, que Melissa estaba llevando una vida recluida. Estaba intentando volver a trabajar como profesora, pero su reputación había quedado dañada. Muchos de sus colegas sabían del asunto con Frank, y eso creó una barrera profesional difícil de superar. En cuanto a Frank, como había previsto, desapareció por completo. Su exesposa no solo solicitó el divorcio, sino que también hizo públicas algunas de las pruebas del caso. Perdió credibilidad, los pocos contratos editoriales que tenía y aparentemente, cualquier posibilidad de establecerse nuevamente como escritor. Parte de mí sintió una amarga satisfacción al saber esto, pero otra parte simplemente ya no se importaba. Ellos ya no formaban parte de mi vida, y no pensaba cargar con el peso de sus elecciones. Cuando llegó el verano, Grace y Ryan vinieron a pasar una semana entera conmigo en Portland. Fue la primera vez desde el divorcio que tuvimos tanto tiempo juntos, y eso me demostró lo fuerte que seguía siendo nuestra familia, aunque fragmentada. Pasamos los días explorando la ciudad, navegando y cocinando juntos. Ryan, aunque no era un gran fanático de los barcos, se ofreció a ayudar con pequeñas reparaciones en el horizonte libre. Grace, en cambio, parecía encantada con el mar. Durante uno de los paseos, se sentó en la proa del barco, dejando que el viento despeinara su cabello, y dijo: «Creo que ahora entiendo por qué te gusta tanto esto, papá. Es liberador». Esa semana reafirmó lo que ya sabía, a pesar de lo que había sucedido, todavía teníamos un vínculo inquebrantable. Melissa pudo haber destruido nuestro matrimonio, pero no destruyó nuestra familia. Con el tiempo, comencé a sentirme cada vez más en paz. Portland no era solo un refugio temporal, era mi hogar. La ciudad, con su gente cálida, sus puertos y su simplicidad, me acogió de una manera que no esperaba. Mi trabajo prosperaba, y la comunidad náutica me ofrecía un sentido de pertenencia que no sentía desde hacía décadas. El horizonte libre se convirtió en un símbolo de lo que estaba construyendo. Cada reparación, cada vela ajustada, cada paseo por el mar representaba una parte de mí que estaba sanando. No era solo un barco, era un recordatorio de que, incluso después de las tormentas más violentas, siempre hay un horizonte esperando. Aunque mi corazón aún cargaba cicatrices, sabía que estaba en el camino correcto. Melissa había tomado sus decisiones, y yo tomé las mías. Y, aunque nuestros caminos se cruzaron durante 23 años, ahora seguían direcciones completamente opuestas. Ella se había convertido en un recuerdo, mientras yo seguía adelante, viviendo cada día con autenticidad y propósito.